Bueno, sean todos bienvenidos a su clase de física, de biofísica. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo, en este caso, de cargas eléctricas y campos eléctricos. Bueno, nosotros como física estudiamos el fenómeno eléctrico a partir de la interacción que tienen los cuerpos, aquellos cuerpos que poseen una propiedad y esa propiedad se llama carga eléctrica. Lo más probable es que usted haya experimentado el fenómeno eléctrico cuando tal vez iba caminando al lado de un familiar o al lado de un amigo o iba caminando al lado de otra persona y en ese momento en el que rozan sus brazos se siente como se siente como un piquetazo, un piquetazo y se escucha un sonido así. Es un sonido muy corto, de muy corta duración, pero es algo así como un clac. Es, es sumamente corto la duración de este sonido, pero sí se siente ese piquete al rozar el brazo de la otra persona. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado alguna vez? Que me pueda mostrar ahí con, ya sea con un emoticón o una reacción o que lo pueda decir. Oh, perfecto, entonces, excelente, sí, ha pasado, ¿verdad? También probablemente al tomar el llavín de la puerta o al tocar algún objeto metálico, ustedes han sentido o sea, han sentido una molestia. Eso es una descarga eléctrica. Es decir, es una transferencia de carga eléctrica. Entonces, nosotros no habíamos estudiado nada de esto anteriormente, puesto que nos habíamos enfocado únicamente en fenómenos gravitatorios y pues hasta hace poco estábamos enfocados en los fenómenos ondulatorios, donde la mayor aplicación a la medicina pudimos ver es en los estudios Doppler y bueno, en efecto, lo vamos a tener que ver dentro de poco, el ultrasonido. Ya aquí en la parte eléctrica se abre todo un nuevo campo para la medicina. Claro, no solo para la medicina, sino también para la ingeniería, pero si nos enfocamos en la medicina, cuando empezamos a describir cómo funciona el sistema nervioso, vamos a poder hacerlo pues a partir de el movimiento de carga eléctrica y de electricidad. Lo vamos a modelar de esa manera, como movimiento de carga eléctrica o electricidad. Entonces lo hacemos ya con estos conceptos. El funcionamiento del corazón, probablemente ustedes lo evalúan con un electrocardiograma y ya si nos vamos un poco más allá para la generación de los rayos X, pues usted necesita una corriente eléctrica y que nos permiten los rayos X, pues diagnosticar de forma no invasiva algún padecimiento, ¿sí? Entonces todo eso se logra a partir de aquí, de entender la parte eléctrica. Bien, el ejemplo más visible, digámoslo de esa manera, el ejemplo más visible es el de los rayos durante las tormentas eléctricas. La cuestión con la electricidad, si lo comparamos con los fenómenos gravitacionales, pues resulta que los fenómenos gravitacionales, por ejemplo, la Tierra estando en órbita con el Sol o la Luna en órbita con la Tierra, pues son cuerpos de mucha masa que están lejos, separados de una distancia que nosotros consideramos grande. El detalle con la fuerza eléctrica es que es mucho mayor que la fuerza gravitacional, pero hay un detalle, que la fuerza eléctrica, el alcance es más corto que el de la gravitacional. O sea, ya no voy a esperar yo interacción eléctrica entre la Tierra y el Sol, porque no,
porque no da el alcance, no da no da la fuerza eléctrica para producir una interacción entre la Tierra y el Sol, pero sí da para que interactúen, por ejemplo, un electrón, un protón o un electrón y el núcleo de un átomo, ahí sí da. Bien, entonces empezamos definiendo la carga eléctrica como, pues, como una propiedad, digámoslo así, como una propiedad de los cuerpos. En sí vamos a distinguir dos tipos de cargas, una de ellas el protón, otra llamada también electrón. Primero, históricamente, primero se descubrió el protón y luego, después, se descubrió el electrón. ¿Cuál es el detalle? Resulta que nosotros vamos a, pues, lo colocamos así, pero nosotros definimos que el electrón tuviera carga negativa y el protón tuviera carga positiva. Ambos son partes del átomo, ¿sí? Antiguamente se creía que los átomos eran aquellos ladrillos invisibles que formaban toda la materia. Estamos hablando de los griegos. Pues la idea no estaba tan equivocada porque todos los elementos que conocemos están, pues, o todas las sustancias, todas las cosas que observamos, están compuestas por átomos de algún o algunos elementos. Entonces, las partículas, las partículas que van a estar encargadas de la interacción eléctrica son los protones y los electrones. Hay varios fenómenos interesantes asociados con la electricidad. Por ejemplo, si usted toca una pieza metálica, usted la va a sentir fría, a pesar de que esa pieza metálica está a la misma temperatura de la habitación a la que usted se encuentra. Entonces, la única razón por la cual, si usted toca la pared, por ejemplo, y toca una pieza metálica, usted va a sentir más fría la pieza metálica, es porque la pieza metálica tiene una gran cantidad de electrones que están libres y que permiten mover el calor con mucha más facilidad. Entonces, a pesar de que ambos cuerpos estén a la misma temperatura, el metal, al ser un mejor conductor térmico, a usted le produce esa sensación de frío. Bien. Entonces, volviendo con los protones y los neutrones, recuerden, protón, carga positiva, electrón, perdón, carga negativa. Protones y electrones. Bien, hay formas de, digámoslo así, acumular electrones. Por ejemplo, si usted se pasa un lápiz por el cabello, frota un lápiz por el cabello, luego ese lápiz tiene un exceso de carga que podrá interactuar con otros cuerpos que tengan otro exceso de carga. Resulta que si los dos cuerpos tienen carga de igual signo, digámoslo así, entonces si la carga es de igual signo, los cuerpos se repelen, tal como se mira por acá. Los cuerpos se repelen. Entonces, ya sea que los dos cuerpos estén cargados positivamente o los dos cuerpos estén cargados negativamente, la fuerza que aparece cuando estos se acercan es de repulsión, es decir, no quieren estar juntos, quieren alejarse. Hmm. En cambio, si la carga es de signo opuesto, es decir, un cuerpo tiene carga negativa, el otro tiene carga positiva, aquí sí, vamos a notar que se atraen. Entonces existe atracción. A ver, ok, entonces,
Aquí tenemos los valores numéricos, de la carga eléctrica. Vean que tanto para el electrón como para el protón, el valor de la carga es el mismo. 1.602 por 10 a la menos 19. Cuando a usted se le proponga, cuando a usted se le proponga utilizar el valor de la carga fundamental, es este número. Este número es la carga fundamental, 1.602 por 10 a la menos 19. Y la unidad en la que medimos la carga se llama Coulomb, en honor al físico francés que trabajó en la descripción del fenómeno eléctrico. Entonces, tienen el mismo valor de carga, solo que el protón es positivo, el electrón es negativo. Y existe una tercera partícula llamada neutrón. El neutrón, el neutrón no posee carga, por eso aparece ahí el valor cero. Oh, perdón. Eh, no. Entonces el neutrón, entonces el neutrón que no posee carga, pues significa que no interactúa eléctricamente. O sea, para la fuerza eléctrica, el neutrón no existe, no lo afecta, digámoslo de esa manera. El neutrón lo encontramos junto con el protón en el núcleo del átomo. Ambas partículas viven en el núcleo del átomo y los electrones están alrededor de este núcleo. Están en los alrededores de este núcleo. Pues entonces, por lo tanto, la interacción que hay entre los protones y los neutrones, que no es parte del contenido de este parcial, es de otro tipo. No los une la fuerza eléctrica. Ellos no están juntos en el núcleo debido a la fuerza eléctrica, sino a otra fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. Pero de eso no trata la clase del día de hoy. Se los menciono nada más porque eventualmente vamos a llegar ahí. Oh, perdón. Entonces, vean que las masas, el electrón tiene una masa que está en el orden de 10 a la menos 31. O sea, son masas muy pequeñas si lo comparamos, por ejemplo, a las masas que vemos cotidianamente. Que sean masas muy pequeñas, pues explica que la interacción gravitacional no afecte. Bien, vean que los protones y los neutrones, a pesar de que también son eh, de masa pequeña, son casi la misma masa, por cierto, 1.673 a 1.675. A pesar de que son de casi la misma masa, son más grandes, son más pesados, son 1840 veces más pesados que el electrón. Más o menos perdón, esa es la razón de sus masas. Entonces, el protón es 1840 veces más pesado que el electrón. Esto podría ser, por ejemplo, la diferencia de peso que hay entre una bicicleta y un equipo pesado de transporte, más o menos para que se hagan una idea en cuanto a esa diferencia de masas. Bien, vamos por acá. La unidad del Sistema Internacional de la Carga es el Coulomb. Se escribe de esta manera y se representa con la letra C. Eh, una idea muy importante es que la carga de un sistema se conserva, es decir, la carga que sale de un sistema equivale a la carga que entra en el otro sistema. O mejor dicho, la carga que
La carga que sale, pues puede ser igual a la carga que entra, entonces la cantidad de carga se mantiene siempre constante. Es otra forma de verlo. Bien, entonces vamos a saltar, aquí vamos a saltar a los tipos de materiales. Hay tres tipos de materiales, unos que llamamos conductores, otros que llamamos aislantes o malos conductores, y están los otros que se llaman semiconductores. Bueno, los conductores los conocemos, son los metales, plata, cobre, aluminio, hierro, mercurio, carbón, son conductores. Semiconductores, el silicio y el germanio, que tienen muchas aplicaciones, incluso para detectar rayos X o en general radiación ionizante. Y en los materiales que consideramos aislantes tenemos la madera, el vidrio y el caucho. Bueno, las maneras en las que producimos carga, pues no van a ser, eso no va a ser relevante para nuestro estudio por ahora. Hay algunos experimentos cualitativos que se pueden observar. Aquí se puede ver que por atracción entre cargas negativas y cargas positivas, los globos se quedan pegados a la pared. Se quedan pegados a la pared como si hubieran sido, como que les hubiera colocado usted masking tape o pegamento. Pero es pura atracción eléctrica. Entonces, ¿cómo se describe la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica se describe a partir de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la fuerza que va a experimentar una carga debido a la presencia de otra carga es igual a el producto de las cargas por una constante, un valor constante, ya les voy a decir, es este, 9, aproximadamente 9 por 10 a la 9, esa constante va aquí, y dividido entre el cuadrado de la separación de las cargas. Este, creo que yo les había mencionado en alguna clase que la fuerza eléctrica pues también funciona con, eh, o es proporcional, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, dado que esta es la fuerza entre dos cargas puntuales, recuerden que la fuerza obligatoriamente debe tener una dirección. Entonces, si usted conoce el signo de las cargas, usted sabe la dirección de la fuerza. Eso es importante. Y solo estamos hablando de cargas eléctricas. Ok. La otra idea que hay es que la interacción eléctrica, son dos enfoques diferentes acá. Por un lado tenemos la fuerza eléctrica, que es, digámoslo así, la influencia que una carga ejerce sobre la otra, pero también existe el campo, la idea de el campo eléctrico. Es otro enfoque para calcular fuerzas, pero este enfoque indica que una carga va a crear algo que se llama un campo. Imagínenselo ustedes como en las películas de superhéroes, que alguno tiene el poder de crear un campo de fuerza que repele todos los ataques. Entonces, eso que crea alrededor de él no es tangible. Lo podemos ver nosotros pues porque somos los del público espectador, pero probablemente el villano no puede observar ese campo de fuerza. Entonces, entonces, la idea aquí es que esa carga que nosotros tengamos, digamos, usted tiene una carga en su mano, supongamos que la puede tener en su mano, esa carga está creando un campo y cualquier otra carga que se acerque a ese campo
va a interactuar. Y a partir de esa interacción, nosotros podemos conocer la fuerza. En la ventaja de este enfoque no se ve tanto en partículas puntuales, pero sí se llega a observar en otras aplicaciones donde los cuerpos son continuos, no son puntuales. Vea que la ecuación de la fuerza tenía el producto de las cargas, pero la ecuación del campo eléctrico solo tiene una carga, solo tiene una carga, porque es esa primera carga la que está generando el campo para todas las demás. Las líneas de campo eléctrico en la carga positiva salen hacia afuera de la carga. Ya por aquí ustedes ya tienen la dirección. Salen hacia afuera de la carga y las negativas entran hacia la carga. El dibujo de las líneas para la carga negativa es hacia adentro. ¿Qué característica tienen estas líneas de campo eléctrico? No se cortan entre sí, no cortan otras líneas de campo eléctrico tampoco. Y se cumple algo que nosotros llamamos principio de superposición. Esto, esto fue válido para la interferencia destructiva e interferencia constructiva entre ondas y pues también es válido para el campo eléctrico. Resulta que si usted tiene varias cargas, no tiene solo una, eh, sino que tiene varias cargas, el campo eléctrico que resulta de acoplar un conjunto de cargas en un espacio es la suma de los campos de cada una de dichas cargas. Entonces, entonces, claro, como la fuerza eléctrica es un vector, el campo eléctrico es un vector, el resultante también es un vector y por lo tanto va a tener una dirección. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí, como les digo, aquí los ejemplos tienen un cierto nivel que yo considero respetable en comparación, perdón, a lo que será la evaluación de esta parte del contenido. Entonces, no se asusten si al ver los ejemplos no les entienden. Sepa usted que es que los ejemplos tienen un buen nivel y como ahora aquí tenemos una fuerza y un campo, de todo se trabaja o casi todo se trabaja en tres dimensiones. Tres dimensiones, solo para que lo tengan en cuenta. Vean, entonces acá las líneas de carga van hacia adentro, las líneas de carga van hacia afuera. Bien, claro, una de las cosas más importantes de estudiar esta parte es que casi todos nuestros dispositivos funcionan con energía eléctrica. Vean si yo coloco dos cargas, una positiva y una negativa, y se utiliza el principio de superposición para construir las líneas de campo eléctrico de estos dos, a ver, de estas dos cargas puntuales. Entonces tengo la carga positiva, la carga negativa. Vean que las líneas salen de la carga positiva y entran a la negativa eh, y se van extendiendo, ¿verdad? Vean que, pues vean que aquí tenemos más líneas de campo que están entrando a la carga. Acá tenemos otras que van saliendo. Pero donde ustedes vean las líneas de campo más alejadas de las cargas,
Ahí el campo eléctrico tiene un valor menor a que si estuvieran aquí cerquita de la carga. Vamos a ver. En ningún momento las líneas de campo eléctrico se cortaron o se cruzaron. Bien, vamos a ver. Ok, aquí vamos a empezar a hablar sobre dieléctricos. A ver. Tenemos aplicaciones con las anguilas eléctricas, eso sí. Ok, vamos aquí. Resulta que en un conductor eléctrico, en los conductores eléctricos, el campo eléctrico en el interior es igual a cero. En todas las partes que están dentro de un conductor, toda la carga eléctrica del conductor se queda en la superficie. Entonces, entonces, eh, entonces, en el interior no habrá campo eléctrico, en la superficie sí. A diferencia de los aislantes, en los aislantes, estos sí tendrán un campo eléctrico en el interior y ahí ocurre un fenómeno que se llama polarización, pero eso no lo están viendo, no lo estamos atendiendo en este capítulo, porque es más útil explicarlo en el capítulo de capacitores. Esta parte no la vemos, de ley de Gauss, eso no corresponde a nuestro estudio. Entonces, por ahora nos quedaríamos con los eléctricos. Aquí, una de las aplicaciones más importantes es la de la jaula de Faraday. La jaula de Faraday fue un experimento que Michael Faraday ideó. Él se metió dentro de la jaula y lo que hizo fue que desde el exterior de la jaula provocó rayos de forma artificial, provocó descargas eléctricas que, pues, si le hubieran dado a él, lo hubieran electrocutado, él hubiera muerto. Entonces, esas descargas eléctricas no lo mataron porque literalmente él se encerró en una jaula metálica y como en el interior el campo eléctrico es cero, a él no le pasó nada después de recibir las descargas. Eso es un ejemplo de un físico que pues cree en la teoría que está enseñando. Es interesante porque digamos que él pues lo teorizó y lo hizo, pero pudo haberse equivocado y bueno, y tener consecuencias fatales. Nos vamos a quedar por aquí, jóvenes, el día de hoy y continuaremos en la siguiente clase.